el capítulo 17 de Lucas. Versículo 11, de ahí al 16. Días atrás mi esposa me hacía notar de este mensaje algunas cosas en que a mí me hicieron mucho que pensar. Y hoy día lo hemos traído a la iglesia. Amén. Nos colocamos en pie y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Que Dios bendiga la porción de esta palabra en el día de hoy. Les invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos inmediatamente a meditar en esta porción de la palabra del Señor. Más que un discurso, en el día de hoy yo quiero un poco enseñar que es distinto a un discurso. Un discurso tiene otros 8 ingredientes. La enseñanza es más calmada. Y yo quisiera en el día de hoy, siempre es bueno en la enseñanza no quedarse con lo que es superficial. Siempre hay que escarbar más abajo. ¿Ya? El porqué. En matemáticas, aquí hay personas que saben mucho matemáticas. Hay unas leyes matemáticas que se llaman teoremas, que son verdades que para aceptarlas hay que demostrarlas. Así es. Entonces, hermanos, siempre en esta ciencia muchas veces se pregunta uno el porqué de esto. El porqué. Eso es escarbar un poco más abajo y no quedarnos en lo superficial. En una ocasión escuché a un gran hombre que es un pastor, debe sonarles a ustedes, el pastor Ormachea. Amén. Especialista en asuntos de familia, de patrimonio. Y él dijo lo mismo que está diciendo: no nos quedemos en lo superficial, sino que vamos más a fondo. Y puso un ejemplo que a mí me gustó mucho y lo tomó de una revista que circula hasta el día de hoy en Chile. Y como es chilena, yo la voy a tomar. El Condorito. Es una revista chilena, ¿no es cierto? El Condorito. Dijo que Condorito tiene un sobrino
Y ese sobrino tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese sobrino? Coné. Y todos nos quedamos con esa información. Coné, el sobrino de Jordán. Tenemos la información, ¿no es cierto? Vamos a escarbar un poquito más profundo ahora. ¿Por qué se llama Coné? Y aquí está la explicación. Todo esto es a raíz de que tenemos que ir más profundo en las cosas del Señor. Cuando era guapita, el sobrino, Condorito lo fue a bautizar, porque era católico, ¿no? Lo fue a bautizar a la iglesia y el sacerdote lo tomó a sus brazos y le preguntó a Condorito, ¿cómo se va a llamar? Y él le dijo, Eugenio. Le dijo Condorito, ¿cómo se va a llamar al niño? Eugenio. ¿No será con él? Le dijo el sacerdote. Bueno, póngale con él. Claro, el nombre no es Eugenio, es Eugenio. Empieza con E. Entonces la corrección que le hizo Condorito le dijo, no, colóquele con él. Ese es el por qué se llama con él. Cuando lo fue a bautizar, ¿cómo se va a llamar el niño? Eugenio. El cura le corrigió, ¿no será con E? ¿Con E? Bueno, colóquele con E. Ahí ayer me explico un ejemplo sencillito, lo importante que es ir más a fondo. Que Dios nos bendiga. Si nosotros, yo quisiera que viéramos el versículo. A ver, vamos a leer y nos vamos a detener en eso. El 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Qué les llama la atención aquí en el verso 12? Léalo con calma. Y tienen derecho a hablar. ¿Ya? Estamos entrando en el porqué de las cosas. No, estamos escarbando un poquito más abajo. ¿Ah? Tomaron distancia. O sea, no le dijeron, ¿no es cierto? No se acercaron de esta forma, como yo me acerco aquí a la hermana y le hago ten misericordia de mí, no, sino que dice que se pararon de lejos. Se pararon de lejos. El Señor estaba allá y ellos estaban lejos acá. Eran 10 leprosos y se pararon de lejos. Entonces, busquemos el por qué se pararon de lejos. En Levítico, capítulo 13, y sería bueno que esto lo anotaran, que decir que tienen como anotarlo. En Levítico, capítulo 13, se les dio una misión a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes. Se les dio una misión que toda persona que presentase algunas manchas en el cuerpo, llagas, enfermedades cutáneas, fueran llevados a los sacerdotes, los que ellos lo observaban, los examinaban, los observaban, y luego, si eran sospechosas esas manchas de una enfermedad, dice que los encerraban por 7 días. Luego los sacaban, ya esto está explicado en Levítico 13. Luego, cumplió los 7 días, nuevamente los sacerdotes los sacaban y los observaban. Si las manchas persistían y si aumentaban, ¿ya? Y las llagas empezaban a verse, las carnes vivas y todo eso, dice
que los sacerdotes declaraban a esa persona inmunda. Era lepra. Una enfermedad horrible, una enfermedad infectocontagiosa que se contagiaba al resto. Entonces los declaraba inmundos y tenían que ser sacados. Me imagino que ellos llevaban un registro de tal persona inmunda y la sacaban, ¿no es cierto?, desde la ciudad y los lanzaban fuera de los límites de la ciudad, del campamento. Esa persona tenía que caminar, y cuando él iba caminando tenía que ir diciendo estas palabras: inmundo, inmundo, inmundo. ¿Entiendan lo que significa eso? Sacarlo de entre su familia y sacarlo fuera de los límites de la ciudad. Y él, donde iba desplazándose, tenía que ir diciendo inmundo. Lo que él quería decir: yo soy inmundo, no se acerquen a mí. Eso era el leproso. ¿Quién lo declaraba inmundo? El sacerdote. Bueno, muchos de las personas que salían fuera, algunos se recuperaban. Y en el Levítico capítulo 14, cuando ya se recuperaban, porque algunos se recuperaban, ya se miraban y estaban limpios, ellos tenían que venir donde el sacerdote para hacer una ceremonia de nuevo de su limpieza y ofrecer, ¿no es cierto?, algunas dádivas a Dios. Y era toda una ceremonia y nuevamente el sacerdote los declaraba limpios. Amén. Entonces, eso era, y el que no se recuperaba moría. Para muchos, ser leproso significaba morir. Así es, Señor. Iban muriendo en vida. Aquí tenemos nosotros en la palabra del Señor en el día de hoy, tenemos 10 personas que están en esta situación de lepra. Ya explicamos el por qué. ¿Y por qué tenían que pararse de lejos? Porque ellos no se podían juntar con los limpios. Así es. Pero entre ellos podían convivir. Esto tiene una importancia muy grande después para nosotros. Amén. Y allí, ¿no es cierto?, estos se pararon de lejos, porque ellos tenían que ir diciendo inmundo, soy inmundo. Así es. No se acerquen. O si alguien está por aquí, huya. A tal grado, ¿no? Qué terrible. Pero, hermanos, en el texto que hemos leído, nosotros encontramos que se pararon de lejos y el Señor les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Es decir, ahora entendemos por qué el Señor los envía donde los sacerdotes, porque los sacerdotes los habían declarado inmundos. Y el Señor los envía donde los sacerdotes. No les dice yo los sano. Pero aquí hay un acto que la iglesia debe aprender. Obediencia. Obediencia. En el trabajo, en los trabajos seculares, a las personas que son muy obedientes y dicen sí a todo, les colocan algún nombre
raro, pero en la fila del Evangelio la obediencia tiene un valor incalculable. Amén. Y nosotros debemos aprender a obedecer. Aquí el Señor les dijo a ellos: ir, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Entonces ellos, me imagino que se miraron. Yo me imagino, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir de los sacerdotes así sucios? Pero alguien tiene que ser ocurrido. ¡Ánima! El Señor lo dijo. Y partieron. ¿A dónde los sacerdotes? Amén. Partieron los 10. Y mientras iban, el premio de la obediencia, ¿no? Amén. Fueron limpiados. Así es, Señor. Alabado sea el Señor. Fueron limpiados. Ya no tengo las manchas, ya no tengo las llagas. Dice que a la época algunas eran tan terribles que las carnes morían y iban cayéndose del cuerpo. Es algo horrible. Y allí ellos de repente dijeron: estamos limpios. Me imagino, porque uno dice que volvió dando gritos de gozo. Amén. Así es. ¿Cómo habrá sido los 10? Nosotros siempre destacamos, ¿no es cierto?, que uno volvió. Es que el gozo muchas veces a uno lo aturde y hace cosas que no debe hacer muchas veces. ¿Qué hicieron los 9? Al verse limpios, fueron derechitos donde los sacerdotes. Así es. Aquí venimos. Estamos limpios. Queremos toda la ceremonia de limpieza y que nos declaren ahora limpios. Pero uno pensó más allá. Dijo: Jesús nos sanó. No me puedo ir sin darle gracias. Esto se llama gratitud. Gratitud. Hay tantos motivos por dar agradecimientos. Tantos motivos. Fíjese que muchas veces son palabras que se han ido perdiendo. Muchas gracias. ¿Ah? De repente yo subo el metro y como me ven la cabeza blanca ya, ¿ves? Siempre se para alguien más joven que yo. Y yo le digo: muchas gracias. Muchas bendiciones. Otras palabras que se han ido perdiendo con permiso. Permiso. Y tantas otras cosas que son buenas practicar. Aquí tenemos el caso entonces de que uno dijo: yo debo. Porque aquí hay palabras que se confunden a veces. Puede o debe. Cuando alguien hace parar un vehículo de locomoción y uno le dice: ¿por qué no se detiene acá? Él dice: no puedo parar aquí. Entonces alguien le dijo: basta de que apriete el freno. Y ahí puede parar. Lo correcto es: no debo parar aquí. Hermanos, este dijo: yo debo dar gracias a Jesús. Y volvió y dio gracias a Jesús. Dice que gritando. Son síntomas de la liberación. Amén. Así es. Cuando uno es liberado, cuando tuvo la primera experiencia con el Espíritu Santo, usted, donde el Señor vino a su vida y usted lo sabe. Si usted lo sabe, que eso ocurrió. Si no ocurrió, hoy día puede ocurrir. Porque en mí ocurrió. Es la evidencia más grande que tengo yo. Que aunque 10.000 me digan que no, yo digo que sí, porque en mí me ocurrió. Yo tengo la evidencia en mi vida que sentí al Señor, sentí que me lavó el día en que yo me entregué al Señor.
Hermanos, el problema es que no queremos renunciar a la vida antigua. Queremos ser cristianos y queremos seguir con las mismas cosas que hacíamos antes. Esto no puede ser. No se olvide de lo que dice 2 de Corintios 5, no me recuerdo el verso, parece que es 12. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida. Bueno, volviendo al tema de la lepra. Este fue el acontecimiento. 10 hombres fueron limpios. Uno volvió a dar gracias. Ahora vamos a una aplicación espiritual en este momento para nosotros. Se asocia la lepra con el pecado. Así es. El pecado es una lepra. Y es una lepra tan terrible que destruye al hombre o a la mujer. Lo destruye. Y una de las razones más poderosas es que cuesta entender que uno es pecador. Porque uno entiende el pecado por lo que hacemos. Es decir, si una persona lo vemos totalmente borracho, decimos que es un pecador. Y yo me excluyo, yo no soy pecador porque no soy borracho. Grosso error. Es decir, lo que nosotros vemos son las manifestaciones del pecado. ¿Cómo se está manifestando el pecado? En tantas cosas, no solamente de esto que es más popular, la borrachera y todas otras cosas más, la delincuencia, el engaño, etc. Todo esto se está manifestando y está saliendo a luz el pecado. Pero ¿somos todos pecadores? Hay personas que se enojan cuando uno les dice que usted es un pecador y necesita que alguien lo limpie del pecado. Pero ¿cómo voy a ser pecador si yo no le hago mal a nadie? No voy a hacer cosas que aquí dentro estemos pensando de esa manera. Mire, vamos a ir a la palabra del Señor. Y aquí le voy a pedir ayuda a mi hermano, ¿no? Ya vimos lo de Levítico, ¿no? En Romanos 5, 12, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si alguien lo puede leer. Uno solo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta que no es un invento del que habla? Que quisiera hablar contra el pecado. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Pero por el pecado entró la muerte, porque eso fue la sentencia de Dios. El día en que comieras del fruto deseado, morirás. Eso está escrito en la palabra del Señor. Pero además dice, y el pecado se traspasó a todos los seres humanos. Entonces no es por lo que hacemos. El pecado es nuestra naturaleza. Amén, Señor. Viene en nosotros una bobita chiquitita. El otro día la tomé en mis brazos acá. No voy a hacer mención de qué bobita es. Y de repente me hace porque yo me acerqué. Pero yo estoy hablando de una cosita chiquitita. Y ya está poniéndose, no quiero usar la palabra, ¿no? Prepotente. Ya me está parando los carros el pastor. Porque yo me acerqué, se echó para atrás y me hizo ese. Entonces ahí hay una manifestación. Viene, todos los seres humanos venimos con el pecado. En nuestra naturaleza. La naturaleza caída de Adán. Que Dios nos bendiga. Entonces lo que más cuesta
Para muchos predicadores dicen, lo que más cuesta es darse cuenta y aceptar que somos pecadores. Pero no es que, no le estamos diciendo que usted está haciendo cosas indebidas que en la sociedad se están dando ahora, no. No estamos diciendo eso. Es nuestra naturaleza, está en nosotros. Que no se ha manifestado, que sea otra cosa. Y vamos a ir ahora, hermanos, en Romanos 3:23, para un poco fundamentar más lo que estamos diciendo de que el pecado se traspasó a todos, porque somos todos herencia. ¿Qué dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué horrible, hermano! Si tomen el peso esta palabra, por cuanto todos pecaron, es decir, no hay ninguno que sea libre del pecado. Y eso sí dice, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí es donde aparece Jesús. No nos quedemos en esto. Aparece un redentor. Es decir, aparece uno que nos rescata. Porque la palabra redención es rescatar algo, pero pagando un precio. Eso es redimir. Yo rescato algo, pero pago el precio de eso. Nuestro redentor viene a rescatar a la humanidad entera, pero paga un precio. Muerte en la cruz, derramamiento de sangre, corona de espinas, azotes en la cruz. El precio que pagó, ¿no? Ahora vamos a Romanos capítulo. Pero ¿qué dice el verso 24 de este mismo capítulo 3? El verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y no hay otro. No hay otro. No hay un nombre bajo este cielo y sobre la faz de la tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en ese nombre, Cristo Jesús. Es decir, miren lo que yo estaba diciendo antes, siendo justificado, pero esto es gratuito. No hay que pagar indulgencias, es gratuito. Si no, preguntémosle a Lutero nomás cuando se levantó contra el imperio religioso que había, que se cobraban indulgencia. El que pagaba más era salvo. Digo que no, que la salvación era por gracia. Y aquí lo dice el apóstol: siendo justificados gratuitamente por su gracia. A ver, la palabra justificación es un hecho también muy interesante. Es el momento cuando usted aceptó de todo corazón al Señor y le dijo: Señor, yo entrego toda mi vida a ti, porque en eso consiste entregarse al Señor. No es que yo, Señor, hoy día soy cristiano, mañana no soy cristiano. No. Es una decisión formal. Así es una decisión que no cambiaremos. Entregarnos al Señor. Hermano, dice que en ese momento que tú te entregas al Señor, tus pecados son perdonados. Y en ese momento dice que nos justifica el Señor. Y Dios nos ve por Jesucristo como si nunca hubiésemos pecado. Nos declara limpios, como el sacerdote declaraba limpio al leproso. Porque esta lepra no hay nadie que la cure.
el pecado, solo Jesucristo. Por eso que se asocia la lepra con el pecado, porque el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La lepra por lo general era morir. Y cuando era declarado limpio, lo declaraba limpio el sacerdote. Hoy día nos declara limpio el sumo sacerdote. Amén. Jesucristo. ¡Qué hermoso! Que te declare limpio. Una cosa es que yo le diga, usted está limpio. Otra cosa es que Dios se lo diga. Te declaro limpio o justificado. Esto también no es simple entenderlo. ¿Cómo Dios me puede ver limpio si yo hice tantas cosas malas antes de conocer a Jesús? Gratuitamente. Amén. Así es. Gracias. Por su gracia, mediante la redención, mediante el rescate, porque redimir es rescatar, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Él nos rescató. Vamos a ver en los Hechos 16, 31, a ver. Hermana Milán, ¿usted puede leer? Por favor. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Quedémonos ahí. Hoy día yo soy el portavoz de acá y algunos se ha venido por primera vez o algunos está indeciso, está haciendo cosas en la iglesia pero no se atreve a entregarse al Señor ni a convertirse a Cristo. No ha tomado la palabra del Señor con peso. Yo le puedo decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y alcanzará también a tu familia. Amén. Así es, Señor. Sí, mi Dios. Y esto es muy maravilloso. Amén. Cree tú. Cree. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de esta lepra. Jesús te declara, por lo que dice en Romanos, ¿no? Te justifica, te declara limpio. Gracias, Dios. Y ya no habrá problema para caminar donde tú quieras. No vas a contaminar, porque los leprosos no podían caminar por donde ellos querían, sino que estaban obligados a ir gritando: inmundo, inmundo. Aquí hay manifestaciones. Muchas veces cuando hay rebeliones en las iglesias, porque también ocurren rebeliones en las iglesias, dije, ¿no? En las iglesias. Empieza una persona a aglutinar a otra y se van reuniendo y van planteando cosas con una intención de dividir. Eso ocurre. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso. Tenemos que... ahí hay una manifestación de lo que era la lepra, porque se podían juntar entre ellos. Cuando hay malas intenciones, por lo general se aglutinan un grupo. Es como los 10 leprosos. Entre ellos no había prohibición de juntarse. Así es. Pero no se podían juntar con los limpios. La iglesia que tiene el corazón puesto en Jesús y que está claro, que está clarito que tenemos que seguir perseverando, que está clarito que Jesús nos salvó, que esperamos al Señor, Amén. hermano, no hace estas cosas Así es. que yo mencioné antes.
El Señor nos declara limpio. En el día de hoy, no sé si alguien no ha querido aún dar el paso y ha escuchado este mensaje. Yo lo invito, si no lo quiere hacer ahora, hágalo en su casa. Váyase a la pieza y enciérrese allí, solo, y hable con Dios. Y dígale: Señor, aquí estoy. Yo no entiendo muchas cosas, pero aquí estoy, Señor. Quiero ser tu hijo y me entrego en tus manos. Amén, Señor. Sí, mi Dios. Y acuérdense lo que va a pasar. Dios, sí, mi Dios. Va a sentir en su corazón Así es. que una voz le va a acariciar y usted va a sentirse libre. Alabado sea el Señor. Dios bendiga esta palabra de vida en que el Señor nos invita, hermanos, a ir a Cristo siempre. Amén. Hoy día no es la lepra de este tipo. En ese entonces no había forma de parar la lepra, sino que solamente separándonos del resto, porque la medicina no estaba avanzada. Hoy día hay muchas lepras, pero sí hay medicina. Pero hay una lepra que no la pueden curar. Amén. El pecado. Amén. Y el mayor pecado que condena al hombre es la incredulidad Así es, Señor. en Dios. Así es. Los que no creen, dice, ya son condenados. Amén. Así es. Dios bendiga esta palabra. Amén.